Plan de lectura día 8, mes décimo. En Jeremías capítulo 10 vemos que el Señor parte entregando una palabra sobre la insensatez de la idolatría. Hoy en los colegios, en las universidades se nos enseña a valorar las culturas indígenas, las culturas paganas, y se está metiendo bastante esa idea en la cabeza de niños y jóvenes, pero acá nos dice: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, dice. Y dice claramente que las costumbres de los pueblos son vanidad. No hay elogio que hacer a las culturas paganas, a sus visiones del mundo, a sus religiones. No hay elogio que hacer a tales cosas porque son vanidad según la escritura y son insensatez. Acá nos habla de la... Realmente no puede encontrarse otra palabra que la estupidez y la necedad de adorar las cosas creadas, como los metales, como las cosas hechas de madera, los ídolos que se hacen de esta manera. Dice el Señor: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. O sea, no hacen nada. En otras palabras, son solamente pedazos muertos de material. Y este pasaje nos recuerda bastante a Isaías 44, al Salmo 115, Salmo 135, que hablan de estas cosas también. Y mientras vemos que estos ídolos falsos son vanidad, son impotentes absolutamente, por otra parte se nos dice que el Señor no hay semejante a Él, que Él es grande y su nombre es grande en poder, que Él es digno de ser temido, a Él se debe el temor, porque no hay igual a Él. Y vemos que la idolatría entonces atonta, hace que las personas se vuelvan necias y que se vuelvan estúpidas en sus mentes. Y puede sonar fuerte la palabra, pero eso es lo que dice la escritura. Y vemos que en comparación entonces hay un contraste entre los ídolos y el Señor. El Señor es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno, que realmente tiene poder. Por tanto, aquellos que no hicieron el cielo ni la tierra, aquellos dioses falsos, dice, deben ser extirpados, deben desaparecer de la tierra y de debajo de los cielos. Y por otra parte, el Señor, el que hizo la tierra, el que estableció el mundo, el que demostró su sabiduría y la sigue demostrando cada día sosteniendo la creación, a Él se debe entonces la gloria y la honra. Vemos que se predice también que el Señor, bien digo, va a traer ejércitos enemigos sobre Judá. Una vez más se predice esto, y el versículo 23 del capítulo 10 nos dice algo fundamental también, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. El Señor, solo el Señor es el dueño de nuestro camino, y por eso a Él debemos temer. El capítulo 11 nos habla de cómo Judá violó el pacto. El Señor había hecho un pacto con ellos en Sinaí cuando los sacó de Egipto. Declaró maldito al que no siguiere las palabras de ese pacto para obedecerla. Y ellos lo que habían hecho entonces, a pesar de que el Señor lo había llamado a oír su voz, ellos la habían desechado, se fueron tras la imaginación de su corazón. Fijémonos que siempre cuando nos habla de la imaginación de nuestro corazón, lo hace en términos negativos, a diferencia de lo que se nos enseña hoy día, como que debemos encontrar la verdad en nuestros corazones. La Escritura está lejos de señalar eso, todo lo contrario. Cuando nos vamos tras la imaginación de nuestro corazón, nos pervertimos y nos desviamos. Entonces dice versículo 10: la casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Aquí entonces se refiere al reino del norte llamado Israel y al reino del sur llamado Judá, y ambos descendientes, hijos de Abraham, pueblo adquirido por Dios cuando Él los sacó de Egipto por amor a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ese pueblo invalidó su pacto. Por tanto, el Señor dice que no ores por ese pueblo a Jeremías, y eso nos recuerda también las palabras de 1 Juan 5 cuando habla del pecado de muerte, ya cuando tenemos esta rebelión terminal que había sido mencionada también en Jeremías 7. Ya no se llama a orar por ese pueblo porque el juicio ya está decretado y no se va a retraer. Y vemos también que ya estaban, incluso este pueblo, tal era su rebelión, que estaban haciendo una conspiración contra Jeremías, y con eso también vemos la maldad
de aquellos que están endurecidos en su pecado, que no quieren aceptar reprensión aunque venga de parte de Dios mismo. Luego el Salmo 78 ya fue comentado en la primera parte de este plan. Proverbios 24 del 28 al 29 primeramente nos habla de tener cuidado de cómo usamos nuestras palabras, nuestra lengua. No seamos testigos livianamente, no comprometamos nuestra palabra, nuestro testimonio, lo que decimos, nuestro juramento. En cualquier caso, no lo hagamos de manera liviana, sino que seamos responsables y conscientes de lo que hacemos con nuestra lengua. Y también no nos venguemos nosotros mismos, no tengamos esa visión del mundo que nos llama a vengarnos si alguien nos hace algo, a tomar justicia por nuestras manos, ya que del Señor es la venganza, mía es la venganza, dice Él, yo pagaré. Por tanto, no tengamos esta visión como sale acá en el Proverbios 24-29. Y por último, en Colosenses 3:18 hasta el final de la carta, vemos una serie de declaraciones que son como un espejo de las que se dan en Efesios 5, dirigidas a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos. Y esto nos llama a aplicar la verdad de Dios, la ley de Dios, a nuestras relaciones. En la escritura vemos claramente que se establecen los roles matrimoniales. Las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, los maridos deben amar a las mujeres como Cristo amó a la iglesia, reflejando también el carácter de Cristo hacia ella. Los hijos deben obedecer a sus padres en todo, obedeciendo el mandamiento de la ley, el quinto mandamiento. Los padres también, por otra parte, deben entender que no tienen una propiedad sobre sus hijos, sino que los están criando para gloria de Dios. Los siervos deben entender que no están trabajando primeramente para sus amos, sino para el Señor, por tanto deben hacerlo de corazón, no sirviendo cuando sean vistos solamente, o siendo flojos o negligentes, sino trabajando de corazón para el Señor. Y estas palabras que se dicen para los siervos aplican a todos los trabajadores, a todos los estudiantes, a todos, incluso los que trabajan en sus casas, dueñas de casa, a quienes no tengan un jefe sobre ellos, a los independientes también, a todos los que servimos, no solo en lo laboral secular, sino que también en la iglesia. Aplican estas palabras de saber que estamos sirviendo al Señor y de Él recibiremos la recompensa. Debemos ver nuestra vida como un servicio integral en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Y el Señor entonces dice que no hay excepción de personas. El que hace injusticia también recibirá injusticia. Lo que sembramos también cosecharemos. Y el capítulo 4, versículo 1, vemos que ese versículo debería haber quedado en el capítulo anterior. Es incomprensible que haya quedado separado de la sección anterior y haya pasado al capítulo 4. Recordemos que la división de capítulos y versículos no es inspirada. Y acá nos habla de los amos, que también no deben pensar que ellos pueden hacer lo que quieran con sus esclavos, sino, y en este caso también aplica a los jefes, deben hacer lo que es justo y lo que es recto, porque tenemos un amo en los cielos. Y llama, al igual que hizo en Efesios 6, a perseverar en la oración, a orar por quienes tienen la predicación y el ministerio de la palabra, también a ocupar bien el tiempo, a ser sabios en lo que hacemos con nuestro tiempo, y acá agrega el énfasis de andar sabiamente para con los de afuera. Tengamos cuidado también con nuestro testimonio, no seamos negligentes, no seamos flojos, no seamos despilfarradores de nuestro tiempo también con los de afuera, y también cuidemos cómo hablamos, sabiendo que nuestra palabra debe estar sazonada con sal, dice. Debemos saber bien qué decir a cada uno. Y luego tenemos la despedida, donde menciona a varios hermanos. Fijémonos también que acá sale Onésimo, quien era el esclavo que se había escapado de su amo Filemón, y dice que es un fiel hermano, y él está enviado por el apóstol Pablo para ir a hablar a los filipenses sobre la situación que él está pasando. Entonces veamos cómo alguien puede ser restaurado. También en el caso de Onésimo, en el caso de Tíquico, de Epafras, vemos también el amor que ellos tienen hacia sus hermanos, cómo eso se manifiesta también en oraciones por ellos, y imitemos este testimonio. También nos habla de Marcos,
el sobrino de Bernabé, también conocido como Juan Marcos. Él era el que se había regresado del viaje misionero y que después Pablo no lo quiso utilizar por este hecho. Acá vemos que está plenamente restaurado y ya está en comunión con el apóstol Pablo y sirviendo también. Y tenemos un caso bien triste en el capítulo 14, además de mencionarse Lucas, el autor del Evangelio y del libro de Hechos, llamado el médico Amado, también se nos menciona este hombre Demas, que aquí todavía está sirviendo con el apóstol Pablo, pero que luego en 2 de Timoteo se diría que lo abandonó, volviendo al mundo. Entonces es muy triste este caso de Demas. Cuidémonos no solo de empezar bien, sino también de terminar bien. El Señor nos ayuda a esto. Y tenemos esta carta a la iglesia de la Odisea que en realidad el Señor no permitió que quedara dentro de las cartas apostólicas, pero que había sido escrita también a esta iglesia. Por alguna razón el Señor quiso que esa carta quedara no registrada, sino que no fuera finalmente, no pasara a la posteridad. Y por último tenemos a Arquipo, que nos habla aquí, le dice el Señor que cumpla su ministerio a través del apóstol Pablo. Le dice: cumple tu ministerio. Fijémonos que cuando alguien no está cumpliendo su ministerio es un asunto de interés incluso de la iglesia, tanto así que hoy día conocemos a Arquipo por esto. Cuidémonos entonces de servir al Señor, de cumplir nuestro ministerio y de servir también a nuestros hermanos. El Señor les bendiga.